Misión Kepler. Objetivo: hallar planetas similares a la Tierra que orbiten otras estrellas a distancias donde el agua líquida podría persistir sobre la superficie. Actualmente fuera de servicio. Misión TESS. Objetivo: búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar. Inspeccionará todo el cielo en el transcurso de 2 años, dividiéndolo en 26 sectores diferentes. Actualmente activo. Estas misiones han descubierto las propiedades planetarias básicas de los exoplanetas, sus tamaños, las distancias que estos planetas están de sus estrellas y la variedad de planetas existentes. Pero la NASA quiere dar un paso adelante y saber más sobre estos planetas. Y ahí es donde el flamante telescopio James Webb entra en acción. A diferencia de las misiones TESS y Kepler, Webb será capaz de medir la composición de atmósferas de planetas pequeños, pudiendo medir atmósferas muy delgadas. Podrá hacer mediciones sensibles, que nos van a decir cómo son realmente los exoplanetas del tamaño de la Tierra. Durante su primer ciclo operativo, el telescopio espacial James Webb pondrá su mirada en el sistema TRAPPIST-1, una increíble colección de 7 exoplanetas rocosos a 41 años luz de distancia de la Tierra. Algunos de los planetas de este sistema están a la distancia justa de su estrella para ser posiblemente habitables y seguramente al menos uno de ellos sea demasiado frío para serlo. Al comparar y contrastar las características de los 7 planetas, se podrá saber de qué manera varía la habitabilidad planetaria dependiendo de si el planeta está más cerca o más lejos de su estrella. Webb podrá buscar firmas biológicas en las atmósferas de los planetas potencialmente habitables. La estrella TRAPPIST-1 es muy diferente a nuestro Sol, es de baja masa y este tipo de estrellas tienden a ser muy activas con muchas llamaradas solares de alta energía que producen mucha radiación, por lo que cualquiera que sea la historia evolutiva que estos planetas hayan tenido a lo largo del tiempo posiblemente sea bastante diferente de los planetas de nuestro sistema solar, solo porque su estrella se comporta de forma muy diferente. También será muy interesante comparar los planetas del sistema con los planetas rocosos de nuestro sistema solar y ver en qué formas son diferentes, pero también en qué formas son iguales. En fin, James Webb nos brindará la oportunidad de conocer mucho más sobre sistemas y planetas. Quizás sea el primero en descubrir un planeta habitable, y tal vez puede que también esté habitado.